podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Los saludo con el gusto de siempre aquí en su programa que tiene que ver con docencia con redes de mercadeo. Pues me da tremendo gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, este camino de la docencia de repente me recuerda a cuando eres misionero, a cuando te vas a los famosos retiros, sea de la religión que sea, y vas a afrontar desafíos para los cuales normalmente no estás acostumbrado. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué las personas que están en la religión hacen una y otra y otra y otra vez? ¿Por qué van a tantos retiros? Porque siempre hay algo nuevo que aprender. Todo evoluciona, nada se queda estático y la vida evoluciona, la vida sigue y crece. Y cosas nuevas y extrañas, o sea, en el sentido de que cosas que no ocurrían antes, de repente ocurren, o cosas que nunca te esperabas, de repente pasan, suceden. Entonces, para eso es como una especie de entrenamiento en el cual pues te va a preparar para lo nuevo que se va a venir. Y también te va a hacer enfrentar los desafíos que, que se vienen con ese caminar. Ahora sí que los que me entienden, los que saben a lo que me refiero, en el camino hacia Cristo, hacia Dios, eh, ahora sí que es una oración constante, es un caminar, uno nunca termina hasta el día en el que pues ya pasa uno a mejor vida. Y pues como todo está en constante cambio, pues siempre hay nuevas formas o maneras en las cuales el mundo también cambia y tú tienes que ir de acuerdo al cambio, porque si no te quedas como estancado en una época pasada. Y bueno, finalmente la docencia como que es eso, las generaciones cambian, los tiempos cambian, ya los jovencitos que esperabas encontrarte, o si por ejemplo, no me dejarás mentir, si eres un profe, un maestro de 20 30 años, de los alumnos que te han tocado ahora, no son para nada los mismos de hace 20 años. Eran otros valores, eran otras épocas, otras formas de pensar, otras crisis, otra historia. Y eso trajo como consecuencia pues a generaciones que iban a enfrentar o que estaban viviendo en ese entorno, y las épocas cambian. No es lo mismo la era industrial que la era de la tecnología, por ejemplo, o la edad de piedra con la edad moderna. Entonces, por eso es que el camino a la docencia, así lo veo, como un retiro en el cual pues estás en constantemente aprendizaje, en evolución, en aprender cosas nuevas, en aplicar cosas nuevas también. Y pues está para sorprenderte, porque pues no es estática, es un lugar en constante cambio. Y como me dijeron recientemente, pues así tú estás afrontando ahora sí que al dedicarte a esto, la vida tal como es, porque no muchas veces, y si es cierto, uno ni se da cuenta a veces, uno vive en su burbuja, uno está acostumbrado a hacer ciertas cosas con un cierto grupo de gente, y ahí uno creía que era su mundo y se acabó. Pero en realidad ya cuando te enfrentas o sales a ver cómo está el mundo, ya es una cosa en la que nuevas sensaciones, nuevas caras, nuevas cosas por vivir si te aparecen, y no son para nada de lo que tú esperas que sea. Bueno, señores, pues bienvenidos a este desafío llamado vida, llamado docencia. Vamos a pasar después del saludo a lo que es el tema que nos compete el día de hoy, el cual titulé una película que se llama Whiplash, y por qué no es correcto o no está bien, o por qué no se le debe de decir a una persona buen trabajo. Buen trabajo, o sea,
por qué me atrevo, por qué voy a cuestionar esa palabra que a todos nos gusta escuchar y que a todos como que es como una palmadita en la espalda, es como un golpe a la autoestima de manera positiva. Y uno dice, bueno, pues es que yo necesito que en mi trabajo me digan buen trabajo, ¿no? Que por lo menos alguien me dé una retroalimentación y me diga, no, pues lo hiciste bien por lo menos, o pues necesito pues ser halagado, ¿no? Necesito tener la razón por la cual hacer las cosas. No necesito estar deprimido, necesito que un aliciente, alguna motivación o algo. Y, y recientemente vi un video que me llamó muchísimo la atención, porque en el video decía que la gente realmente no requiere motivación, lo que la gente requiere es energía. Y puso varios ejemplos, entre ellos las personas de TDA, los que tienen trastorno de déficit de atención, que así clínicamente se llama, pero es gente con mucha, mucha, mucha energía. Y si no sabes calmarlos o no sabes cómo ponerle las cosas, esta gente se te sale del huacán y por eso está muchas veces hiperactiva, súper creativa y como la creatividad en movimiento, pues andan de un lado para otro y no se están quietos, están haciendo rimas o haciendo puras locuras, pues para que me entiendas. Entonces, por ese lado, pues, y más bien lo que la gente ocupa es energía y puso ejemplos, varios ejemplos, entre ellos para escribir un libro se necesita mucha energía, para ser el mejor en tu deporte, en tu campo, se requiere muchísima energía. Entonces, pues no todas las personas tienen ese nivel y dicen que principalmente porque la gente deja de hacer cosas o cierto tipo de cosas es porque no tienen la suficiente energía para hacerlas. Entonces, por ejemplo, ser docente, ser maestro, pues se requiere, ya se imaginarán qué nivel de energía debe uno siempre andar en el hype, debe uno siempre andar en lo máximo, porque te enfermas, híjole, pues llegan momentos en que quieres dar el máximo, pero el cuerpo no te responde bien y es ahí donde se siente feo, ¿no? Te sientes insuficiente. Y pues bueno, aterrizo en ese ejemplo porque la película lo que trata, la de White Flash, que es donde sale, mm, no recuerdo el nombre del actor, pero es un peloncito que sale en las películas de Spider-Man como el periodista J. Jason. Entonces por ahí más o menos lo ubicarás por el ejemplo que te acabo de poner. Y bueno, en este caso, este actor, pues ese es el que sale en el de White Flash. Y para platicarte, y espero no spoilearte la película, eh, es una persona que se dedica, trabaja en un instituto de arte de música. Es una persona que básicamente se encarga de monitorear y de moldear a sus músicos. Es un orquetista esta persona. Eh, y lo que hace es preparar a sus músicos. Lo que Fletcher Kramer me parece que se llama el personaje ficticio que representa en esta cinta. Y él prácticamente lo que hace en términos generales es presionar de más a sus alumnos. O sea, si crees que das el 10%, el 100%, perdón, él te exige el 1000%. Y sus métodos son poco ortodoxos, o sea, quiere decir que es demasiado, demasiado exigente. Y sus métodos son poco convencionales y se pueden considerar hasta inhumanos porque él exprime y saca el jugo de que cuando ya te exprimió todo, todavía es el que anda agarrando el trapeador, el trapo y todavía le echa con todas sus fuerzas para que saques una gota más. Entonces es conocido pues en la trama de la película como una persona muy, muy, muy prepotente, muy salvaje
les grita e incluso llega a insultar a los alumnos y pues los alumnos se indignan, unos no aguanta, se van corriendo llorando y otros pues lo intentan, pero luego de repente no, no dan el ancho y uno que es el protagonista de esta historia, que si el actor como lo puedes ubicar, pues es en la ultra fallida Los Cuatro Fantásticos. Ahí sí creo que salía del... No me acuerdo qué fantástico, creo que el que se estiraba. Y también sale en la película Divergente, así como un personaje super mamoncillo. Y bueno, en resumidas cuentas, pues este personaje, creo que se llama Neyman en la película, pues le aguanta todo y él pues quiere ser un gran músico. Entonces al punto de que pues está igual de obsesionado que su maestro, o sea, quiere aprender lo mejor de lo mejor. Y las humillaciones, los gritos y las pruebas con que lo somete el maestro, el orquetista, son tan fuertes y a veces tan injustas y que parecen fuera de lugar, humillantes y prepotentes, lo que ustedes imaginen, que llega, sí llega a llorar, sí llega a querer abandonarlo, pero por las situaciones que se van planteando, incluso llega un punto donde lo reta al maestro y le dice, por ejemplo, en una escena, pues no tiene a nadie más quien le pueda tocar esa pieza. Y luego dice el músico, bueno, el orquetista, ¿de veras me quieres poner a prueba? Pues ándale, que quién sabe qué. Y le empieza a insultar. Si no llegas en tanto tiempo con las baquetas, te vas a quedar fuera de la presentación. Y hay una escena de la película, pues, en la que les estoy platicando, donde incluso lo insulta y le sigue diciendo de cosas y de cosas y de cosas. O sea, les habla con un lenguaje, pues ya, soez ya malhablante y altisonante, insultante también. Entonces, a lo largo de la película, lo que trata básicamente es que, bueno, el protagonista o el músico que quiere ser un grande de la batería, precisamente lo que iba a decir, que se dedica a la batería. Entonces él también se obsesiona al punto de que llega a estudiar a los más grandes, se mete a ver videos y está práctica y práctica y práctica y las escenas de la película, pues la película en sí es muy gráfica, se ve como hasta se pone vendas porque los dedos le sangran de tanto que le está dando duro y duro y duro y duro a la baqueta. Entonces su obsesión llega a tal punto en el que sangra y llega al punto de que llega a tener una novia y pues hasta la manda a volar porque le dice, no, es que yo quiero ser un grande y tú nada más vas a ser una distracción y tú me vas a impedir que llegue al estrellato y así cosillas así. Total, la película se trata de puro apretadero del orquetista, del que se dedica pues a componer a componer a los músicos. Pone incluso trampas, hace que Neyman, o sea, el que quiere ser músico, el baterista, pierda a propósito un libreto de música que pues sin las partituras pues cómo van a leer y el maestro lo pone tan a prueba que incluso en la escena final de la película incluso hasta le cambia la pieza musical a una canción que él no dominaba para nada. Y bueno, ya al final se ve cómo perfecciona su técnica y llega hasta lo más alto. Realmente lo que les estoy contando no es para spoilearles en sí la película, más bien lo que les di es un resumen de lo que ocurre, porque es una película compleja, muy gráfica y sobre todo pues la experiencia que se vive con este tipo de metraje pues es intenso, es gráfico. Eh, Ustedes al ver, cuando la vayan a ver, le van a encontrar mucha interpretación y, y finalmente pues todo lo que ocurre como que no lo puedo así explicar muy bien con palabras y la mera verdad
se me iría como que el tiempo en tratar de explicar y resumir todo. Y bueno, entrando en el contexto, como que les di casi casi como una sinopsis. Hay una escena de la película donde pues se sientan en paz los dos, ¿no? En un bar y Neyman encuentra a Fletcher. Creo que dije otro nombre del orquetista, pero bueno, ahí discúlpenme porque pues apenas ando recordando los nombres. Se llama Neyman el baterista y Fletcher el orquetista, el que prepara a los músicos. Y bueno, él finalmente se encuentra, él está tocando el piano en un bar, se encuentran, como que Neyman lo evita, pero le habla y se sientan a tomar una copa. Y ya en esa escena me gusta porque en la película él cuenta la historia de un saxofonista, un bajista por ahí. No recuerdo, creo que era un bajista. O saxofón, por ahí más o menos, ahí les debo el instrumento. Total que él hablaba de interpretar los solos. Para quienes saben de música, pues ya más o menos saben a lo que me refiero. Y ya en los solos, pues decía Fletcher que se llegaron a burlar de él al punto de que en una ocasión en la que fue muy fuerte para él, se prometió a sí mismo que no iba a volver a pasar por una humillación de esa calibre y que practicó y practicó y practicó hasta sangrar. Se obsesionó tanto que la próxima vez que lo pararon en un escenario, tocó el mejor solo que jamás la gente haya podido escuchar esa noche. Y por eso es que se convirtió en leyenda. Y resumo esto con algo que él dijo que hasta el día de hoy lo recuerdo. Ya van como más de 10 años que vi la película. Incluso esta película se las he puesto a los alumnos cuando estuve en una preparatoria. Y sí, me llena de sentimiento explicar la escena, por qué es fuerte y por qué es significativa para mí. Le dijo Fletcher Neyman, pues no con esta historia, no hay peor palabra o peor grupo de palabras o peor cumplido que le digas a alguien buen trabajo. Y es cierto porque lo que él explica es que ¿qué hubiera pasado si a este saxofonista, bajista, le hubieran dicho buen trabajo? Pues él se hubiera sentido complacido, hubiera dicho pues está bien todo, no hay ningún problema y ya no se hubiera empujado más allá porque le dijeron buen trabajo. Vamos a decirlo de este modo, hubiera caído como en una zona de confort. Entonces lo que quiero decir con la moraleja de esa historia es que estamos, bueno, nunca vamos a saber lo que es normal, pero podemos hablar por la mayoría de la gente. Obviamente hay gente muy extraordinaria, hay gente muy capaz de hacer muchas cosas, hay gente que si quisiera se comiera el mundo, pero no todos llegan y creo que una de las razones de esto es porque a mucha gente quizás se les ha dicho buen trabajo y ya con eso como que automáticamente caemos en una zona de confort, porque como ya me dijeron buen trabajo, está todo muy bien, ya no nos esforzamos y no nos impulsamos más allá. Normalmente cuando recibimos retos y sobre todo en la parte de la humillación, en el reto todavía como que pues bueno, sabes que te tienes que esforzar más y que te tienes que echar más ganas si realmente quieres lograr lo que quieres lograr. Pero cuando ya te humillan, cuando ya te pisotean, vamos a ponerlo en sentido figurativo, pero también puede llegar a ser físico, que te golpean, que te humillan, que te escupen, que te dicen no puedes, no sirves, no vas a ser bueno para esto. En esa parte del asunto, simplemente, pues sí, pasan dos cosas.
o te estancas o te super deprimes y se te puede, no sé, formar un trastorno o un traumatismo de decir, no, yo con esto ya nunca más. Hay gente que ha dicho, no, yo con las mujeres o con estas oportunidades o este tipo de casos ya no lo vuelvo a intentar. Entonces o te hundes así, te la crees a tal punto, o te traumatizas a tal punto en el que dices ya no más, o simplemente como te hicieron ya tragar el estiércol y te pusieron la cara sobre el estiércol, sobre el suelo, y todavía te arrastraron y te hicieron tragar más, pues como ya llegaste al suelo, pues ya no puedes porque pues es suelo, como le haces más para abajo. Entonces, como me llegó a decir a mí un maestro que tuve muy bueno, me dice otra, entonces, ¿para dónde más quedas si ya estuviste súper abajo? Pues lo único donde te queda es ir a para dónde, hacia arriba. Y en esa parte, pues sí, o sea, ¿para dónde más ves? ¿Para dónde más puedes voltear? Entonces, cuando sales del abismo, cuando está el resorte muy apretado, te tienen como un resorte hasta abajo, y de repente, pum, tú sabes que cuando lo sueltas, cómo sale el resorte, hasta brinca, se sale hasta el agujero. Es cuando ha recibido tanta humillación o tantas cosas negativas o tanto... no siempre podemos aterrizarlo en la humillación, pero normalmente es lo que llega a suceder cuando hablamos de gente muy extraordinaria. Entonces, cuando tú ya no ves para dónde salirte y solamente puedes ver hacia arriba, no te toca, no puedes ir a otro lugar más que arriba. Entonces lo que pasa es que te terminas convirtiendo en una leyenda. ¿Por qué? Porque el empuje, el nivel de esfuerzo que haces para salir de esa situación te convierte automáticamente como para la sociedad en muchas de las ocasiones como en un héroe, en un campeón, en una persona que, que ha superado los estándares o el que dirán o lo que como hace cosas extraordinarias, pues no se sentó a hacer nada más lo ordinario, sino que fue más allá, fue visionario e intentó aquello que muchos le rehuyen o que no toman esa oportunidad o que para ellos no existe o simplemente no se atreven y no quieren tomar ese camino tan espinado, tan doloso. Y es gente que pasó entre las púas, se agarró en los alambres, se astilló, se espinó, corrió riesgo de morir, o me hago rico o muero en el intento. Entonces razones de peso muchísimo más grandes tenían y esa es la gente que pues tenemos de los grandes como Bill Gates, como Ronaldinho, como Lionel Messi, como los grandes actores que ganan millones de dólares por película. Podemos poner de ejemplo a muchísima gente, nada más vete a los famosos, sobre todo vete a la gente exitosa que ha logrado un gran cambio en el mundo. Se podría decir que en esa gente, en casi todos, o me atrevo a decir que en absolutamente todos, hubo algo que los apretó como un resorte hasta mero abajo, los tuvo así tensos por mucho tiempo y de repente liberaron energía y llegaron a las estrellas. Y si no llegaron a las estrellas, pues les apuntaron para darle por lo menos a la luna. Entonces, todo lo que nos parece extraordinario, fuera de lugar, imposible, para ellos no existía eso porque ellos se fueron directamente a esas opciones, para ellos no había otra opción, no podían ver otro camino más que ese. Y la energía y el impulso que tomaron para llegar ahí, o sea, requirieron de una gran energía, un gran impulso y sobre todo una gran razón, porque a lo mejor traían a un pitbull hambriento o un lobo que se los iba a comer, como dice el cuento, y es gente que ahora les aventó al árbol más alto y no sabe ni cómo le hizo, pero llegó hasta mero arriba de un árbol super mega alto en medio de la selva y de repente se asustó porque ya no sabe ni cómo llegó ahí, no sabe yo creo ni cómo bajarse, ¿no? Entonces,
Lo que quiero decir en este capítulo del podcast principalmente es que si te dicen buen trabajo, sea en la docencia o en lo que sea, no te lo tomes así como que ya no voy a avanzar o ya llegué al tope de mi capacidad o es todo lo que yo puedo dar o es hasta aquí llego. Nos llegamos a conformar y no y es lo que nos dicen que cuando nos conformamos dejamos de crecer porque ya no estamos enfrentando nuevos desafíos y no estamos en el terreno de lo incómodo. Entonces hay gente incluso que se llega a meter otra vez en lo incómodo para de nuevo pues sentir esa incomodidad y de que les vuelvan a despertar esas ganas de seguir adelante o de hacer otro tipo de cosas diferentes, audaces y precisamente hacer seguir la fórmula que los llevó a donde están. Entonces en la docencia, lo, ya aterrizando esto en la docencia que he visto, que mucha gente que le han dicho o creen que ya les dijeron buen trabajo y con eso ya se conformaron. O sea, ya no intentaron más allá. A mí me ha pasado y varias veces en las que, y sobre todo esto se ve en las clases, en las que sigues un programa y te dicen no te salgas del programa. A veces incluso hasta te regañan si te sales del programa o le intentas más allá. A veces hasta lo ven mal. Entonces, ¿qué pasa? Que la clase ya llegó a un tope, como a un muro. Tu capacidad en ese momento también llegó a un tope. Podrías tener incluso mucha más capacidad de hacer otras cosas, pero como ya te dijeron o tú crees que ya estás haciendo un buen trabajo, incluso otras opciones o nuevas formas de mejorar o de ser activo, proactivo o estimular a tus estudiantes o hacer lo que nos dice la nueva escuela mexicana de innovar, de crecer, de siempre buscar nuevos alicientes para los educandos. De repente ya no hacemos eso, de repente nada más nuestro plan de clases y creo que también por eso se dan muchas situaciones de maestros, docentes, directivos, de todo eso, que simplemente como quien dice, pues nada más es gente que va a cobrar, la gente que va a cobrar y ya está. Entonces también podemos caer, como en este ejemplo, en una especie de conformismo donde nosotros decimos, pues hasta aquí llegué, donde podemos nosotros llegar a creer eso y donde ya no ponemos más esfuerzo porque pues decimos, pues para qué, ya estoy trabajando bien, un empleo seguro, mi chequecito al mes o a la quincena y pues estoy viviendo bien y me va cada vez mejor, pónganle en la economía, pues ya con esto voy a vivir el resto de mi vida, pues para qué me esfuerzo más, para qué le intento más. Y es ahí donde caemos precisamente en el ejemplo que puse al principio. La docencia no es estática. La docencia, así como los retiros cristianos, por eso va uno, y uno lo vive, porque las generaciones cambian, no son los alumnos incluso no son los mismos de un día a otro día. Entonces al día siguiente y al día siguiente siempre hay retos. Y si tú no tomas los retos o no te sabes adaptar a ellos, te vas a quedar estancado en la época del virreinato, cuando ya estamos en el siglo XXI. Entonces, eso de que los reyes y las reinas y que los caballeros y la guillotina, pues ahorita, pues ya eso ya no aplica, ya incluso ha cambiado la manera en cómo tus alumnos entienden o ven los temas. Y ya con eso cierro lo que es mi intervención el día de hoy. Eh, Decir que poner de ejemplo esta película igual te puede despertar la curiosidad y ahora que la veas vas a entender mejor a lo que me refiero en este podcast. Entonces siempre el consejo que puedo dar es no caer en el conformismo. Sé que hay muchos docentes o
mucho personal educativo que ya están cansados, que pues ya no pueden dar más, a lo mejor es tu máxima capacidad, pone, hasta ahí llega tu talento, pero aquí se trata de que disfrutes el proceso, que el hecho de echarle más ganas, de no quedarte con que nada más buen trabajo y si le sigues innovando, haciendo, creciendo, pensándole, te va a quitar de la parte aburrida del asunto. O sea, te va a querer hacer más y más, hacer más, hacer más, hacer más. Y sobre todo te le va a quitar la monotonía. Porque también eso de estar trabajando en la monotonía, en lo que asertivo, en lo correcto, pues la rutina cansa y la rutina también mata, llega a matar el espíritu. Entonces, si tú estás como un niño fresco y nunca estás conforme y sigues adelante y creces y aprendes, te estás haciendo un favor porque la vida va a seguir siendo interesante. Lo que estás haciendo siempre va a tener color, como un cantante, es lo mismo. ¿Por qué crees que el cantante nunca se aburre de estar cantando sus canciones una y otra vez, interpretándolas de nuevo y otra vez? Si ya se la sabe de memoria y ya la ha interpretado varias veces en un concierto o un evento en vivo, porque la clave está en que el artista, el verdadero artista, lo interpreta, aunque lo haya ya hecho varias veces, lo interpreta como si fuera la primera vez, como si fuera algo nuevo. ¿Por qué los ricos son ricos? Pues también porque aunque tengan miles de millones o millones en el banco, siempre trabajan y siempre se apasionan y siempre le echan ganas como si no tuvieran un solo peso en el banco. Bueno, señores, me despido, espero que les haya servido y como siempre es un gusto con ustedes compartir esto y pues recuerda dejar tus impresiones y comentarios a tu legado en la docencia @gmail.com. Ahí estamos para leerte y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.